Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en la charla de este día. Tendremos la charla a cargo del señor José Becerra Muñoz, contador público autorizado, con el tema el régimen sancionatorio, sus generalidades y casos prácticos tributarios. También queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores en este mes de la Contaduría Pública que nos están ayudando con sus patrocinios. Quiero agradecer a eWay, al despacho Gómez y Durán, a Jex Erickson, Innova Seguros, Cyberfood, KPMG, HICO, SIM, SICAI, despacho Baker Tilly, Procon, TGS, Costa Rica. En patrocinador oro tenemos despacho García y Asociados, UCR, R. Artavia y Asociados, despacho Murillo y Asociados, UNED, Avalur, el grupo de Consultepro, B Evolutions y la Universidad Castro Carazo. Además, dentro de nuestros patrocinadores oro tenemos al Hotel Poza Blanca Lodge y en la categoría plata Consulting. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores en este mes de la Contaduría Pública. Ahora le vamos a dar la bienvenida a don José Becerra. Don José, bienvenido con la exponencia del día de hoy. Don José Becerra Muñoz es contador público autorizado, abogado y socio de Tax de Moore, Costa Rica. Su ejercicio profesional se vincula con la asesoría tributaria empresarial, el análisis fiscal y la atención en temas como el IVA, la prorrata, auditoría fiscal y obligaciones tributarias en Costa Rica. También quiero recordarles que el día de mañana tendremos la rifa de un certificado de nuestro eje tributario, todos los temas que se han desarrollado durante esta semana. Entonces, los instamos a estar conectados en todas nuestras transmisiones y mañana se procederá con la rifa de este certificado. Bienvenidos a todos y le cedo la palabra a don José. Bienvenido, don José, muchas gracias. Buenos días, la verdad que un gusto estar compartiendo aquí con los compañeros que se van a pegar en la transmisión y los que lo van a ver posteriormente. Bueno, una aclaración, no soy abogado, tengo es una especialidad en Derecho Tributario y soy licenciado en Ciencias Fiscales, pero bueno, ese es un punto, ¿verdad? Que tenemos por ahí. No sé si ya diste apertura a Sí, señor, ya puede realizar la charla. compartir la PPT. Ujú, exacto. Vamos a compartirla, ¿verdad? En este sentido, vamos a empezar dando, si la pueden ver, si la puedes ver. Sí, señor. Ok, perfecto. Vamos a empezar hablando de uno de los puntos que me gusta hablar en esta parte. Empezar hablando y tocando el punto de la reducción de sanciones, ¿verdad? Lo que es la parte de reducción de sanciones que tenemos.
es el artículo 88. En ese punto, cuando hay, no todas las sanciones que nos aplique la administración tributaria van a contar con una reducción de sanciones. Las únicas que tiene, y las vamos a desarrollar más adelante, son las del artículo 78, que es la inscripción al artículo 79, 81 y 83, que es uno de los más cuestionados, que siempre por el tamaño o la proporción de la multa que se le aplica a los contribuyentes en este caso, ¿verdad? Generalmente por las informativas, es una de las más amplias y también tiene reducción, una de las cosas que vamos a ver sobre la marcha en ese sentido. Vamos a empezar viendo de que cuando la infracción es subsanada de forma espontánea por el contribuyente, la sanción se puede reducir en un 75%, pudiendo ser de un 80% cuando paga la sanción en el mismo momento, ¿verdad? De subsanar el incumplimiento, presenta la declaración, paga la multa, entonces tiene una reducción del 80% en ese punto. Puede ser de un 50%, ¿verdad? En el caso que la administración tributaria te llama, eso puede reducirse en más de la mitad cuando la administración tributaria te llama y te dice que por favor presentes la declaración. En ese momento ya hay una intervención de la administración tributaria para presentar la declaración. En ese caso, cuando la presentas, la sanción puede ser de un 50% o se puede reducir a un 55% si subsanas el incumplimiento, ¿verdad? Y aparte pagas la sanción. En el caso que el infractor, ¿verdad? Ya en el caso cuando la infracción pues ha cubierto el plazo, ¿verdad? En ese sentido y se ha emitido ante la resolución sancionadora, pues puede bajar o tiene la alternativa de reducirse en un 25%. Sí, es bueno que todos los colegas pues estén en este punto pendiente de cuando hay una reducción de sanciones para tener lo que es un punto que nos preguntan muchísimo. Nos preguntan en cuanto a la sanción, que él ya presentó la declaración, que a él no lo habían llamado, y entonces vamos a ver los diferentes puntos y los ejemplos para tener esta parte. Las sanciones generalmente se basan, en su gran mayoría, no podemos decir todo porque hay una parte de la mora que vamos a ver que va por porcentaje, ¿verdad? Y otras que pueden ser materias como el cierre, la aplicación de un cierre de negocio que no va por una multa pecuniaria en este sentido, pero se van aplicando de acuerdo a salarios base. El salario base, como pueden ver el histórico, el salario base no viene cambiando desde el año 2021, se viene manteniendo a la fecha, ¿verdad? En 462.200. Ese va a ser la base para la aplicación de la mayoría de sanciones en este país. 462.200, que es un salario base. En ese punto lo pueden ir viendo y pueden aplicar siempre que preguntan cuánto va a ser la multa, cuánto va a ser la multa. Tenemos que tomar la base de 462.200. Una de las multas que vamos a empezar a aplicar o ver es la sanción, la obligación de inscribirse, modificar la parte de la inscripción. Y ahorita lo vimos mucho con cuando tuvimos que hacer la presentación de TribuCR, que primero había que hacer la declaración de inscripción y de hacer algunos cambios en la declaración del RUT. En ese caso, las personas cuando tienen alguna modificación, empiezan su actividad, tienen 10 días para inscribirse, ¿verdad? En ese sentido, cuando hacen algún cambio, pueden cambiar su ubicación, pueden cambiar el domicilio, pueden cambiar el representante. Hay 10 días para hacer esos cambios. Esa multa o esta multa siempre va a ser 50% de un salario base y un máximo de 3 salarios base. Esto quiere decir que si pasamos 6 meses, vamos a ver este punto, bueno, la obligación de inscribirse lo podemos ver en el reglamento. Sabemos que nos dan los 10 días por esa parte base. Esta sanción va acompañada de este punto. El primer mes, si nos van a aplicar un 50% de un salario base, sería 231.000. Si pasan 2 meses, pues subiría a 462, pero nunca va a ser a los 6 meses, nunca va a ser mayor de los 3 salarios base que nos multiplican a 3 millones, a 1.386.600. Ese monto es el máximo que vamos a tener como sanción. ¿Tiene reducción de sanción? Sí tiene reducción de sanción. Entonces, es un monto que podemos ver que en el caso de que la administración tributaria pues, no nos haya llegado o no nos haya informado, o en el caso que nos haya informado que por favor hiciéramos el cambio y nosotros lo hicimos posterior, tenemos que aplicar las reducciones de sanciones que estábamos viendo en la filmina anterior. Esto tiene reducción de sanciones. Entonces, en el caso que se haya trazado un mes o fracción de 231.000, se le reduce más o menos como a 46.000 colones en el caso, o unos 50.000 colones en el caso que no pague la deuda, que sería un 75%. ¿Ok? Otro punto importante que va a pasar mucho es cuando usted no presenta una declaración autoliquidativa.
también tiene reducción y la multa siempre va a ser igual de medio salario base, 50% de un salario base. Generalmente puede pasar con las rentas de capital inmobiliario, el impuesto sobre la renta, el IVA, las declaraciones del régimen simplificado, ¿verdad? Siempre vamos a tener una multa que va a ser de medio salario base. En el caso que usted subsane, igual cuenta con la parte de la reducción. En el caso que usted subsane este incumplimiento, pues va a poder, en ese punto, ¿verdad? Va a poder eh, solicitar la reducción en caso que la administración llegue. Muchas veces llega a tributación, incluso aquí una vez pasó, llegó y aplicó la multa, pero la aplicó por el total, 231.000, si realmente ya se había subsanado el error. Solamente, bueno, solicitamos que se redujera en un 75% y la cancelamos. No hubo ningún tipo de problema. Rápidamente la administración tributaria, pues pudo haber sido un error, pero si usted no está pendiente, pues puede hacer de su contribuyente o su cliente, perdón, de que su cliente pues tenga que pagar tenga que pagar esta multa, ¿verdad? En ese sentido, y no hubiera tenido la reducción de participación en esa parte. Cuando vemos hay otra multa que es muy aplicada, que es la de morosidad. Mucha gente nos pregunta, es que presenté tarde la declaración y ahora tributación no la cobra muy efectivamente, a los grandes contribuyentes sí se la cobra, o sea, o la administración tributaria. Hay dos partes, una cuando lo determina la administración tributaria y usted se cumplió el plazo y no lo pagó, eh, pues le va a aplicar esta multa de 1% por cada mes de fracción hasta un máximo de un 20% por el dinero dejado de reportar a las arcas del fisco o por el impuesto dejado de pagar, para hablarlo más sencillamente. Esto tiene un tope, igual como esta parte. Mucha gente dice, pero es que me están cobrando sobre intereses. Esto es una sanción. Recuerde que los intereses siempre se los va a calcular el sistema. A la hora de usted pagar con atraso, cualquier declaración, a usted le va a aplicar intereses inmediatamente, pero esta sanción viene ahora los grandes contribuyentes inmediatamente a los 2 días ya de haber pagado tardíamente, le están notificando la sanción de mora, ¿verdad? Le están diciendo que por favor lo haga voluntariamente, que pague el 1% sobre lo que dejó de pagar, que es un monto altísimo. Vamos a ver, esto es un ejemplo real de una empresa, vean lo que es, de un cliente que dejó de enterar este monto y vean que eran 91 millones, 38 millones y 9 millones. Lo pagó como a los 10 días, o sea, o a los 8 días después. Sin embargo, por los 91 millones ya tenía que pagar el 1%, que eran 914.000. Si esta persona no pudiera pasar a sobre el tiempo, el máximo sería, si fueran 20 meses, que sería el 20%, serían 18 millones. Como le estoy diciendo, esto tiene un tope, porque si fueran 30 meses, igual van a ser los 18 millones. Tenemos un tope para pagar la mora que es del 20%. Sin embargo, es un monto muy excesivo si se ponen a ver, porque esta persona por retrasarse 8 días, aparte de los intereses de ley que tuvo que pagar, que más o menos vendrían siendo como parecidos, porque los intereses van como en casi a un 1% mensual, pero bueno, eso sí se calculan por los días. Tiene que pagar este monto de 914.000. Imagínense que por haber atrasado como 8 días, tiene que pagar más o menos como 1.400.000 colones en ese punto, ¿verdad? Entonces, es importante que lo estén viendo. Em, Vamos a seguir sobre esta parte. Le iba a comentar a la colega del colegio, una consulta. Es que veo que no han entrado los otros participantes. Vamos bien con esto. Ok, vamos a seguir, vamos a seguir. Después viene la multa del 81. Ojo, la multa del 81 es bastante complicada porque siempre son por intervenciones de la administración, infracciones materiales, por omisiones, inexactitud o por solicitud de improcedencia de compensación o devoluciones. Ojo, ahorita que estamos con la parte de Tribu CR, generalmente hay mucha gente que está viendo que solicitando porque dicen que va a ser mucho más rápido. Eso sí, va a ser mucho más rápido solicitar devoluciones de créditos fiscales a favor o de impuestos a favor, pero ténganlo en claro que esta sanción es bien alta para cuando uno solicita un crédito fiscal a favor y no lo tiene. Realmente tributación se da cuenta de que usted no tiene esos impuestos que ha solicitado.
La multa es del 50% de lo que usted solicitó. Si usted solicitó $1 millón, por decir un ejemplo, usted le van a cobrar una multa de $500.000, porque es el 50% de lo que usted solicita. En el caso de esta multa que más la pueden ver, del artículo 81, se da mucho por cuando hay una determinación por parte de la administración tributaria. La administración tributaria empieza a cobrar sanciones que sean una normal, una grave o muy grave, ¿verdad? Generalmente. Tiene una metodología de aplicación. Cuando vemos casi todas las multas que ustedes pueden ver que aplica la administración tributaria, es del 100% cuando hace una auditoría fiscal y determina un ajuste impositivo ahí, determina una imposición. Casi todas las multas van en un monto del 100%, casi la mayoría. ¿Por qué? Por el tipo de cálculo. Dice que por lo menos ellos hacen una base, que la vamos a ver ahorita en un minuto, pero expliquemos también antes que hay multas muy graves que son del 150%. Generalmente cuando las empresas muchas veces no tienen documentación, hacen algunos, por lo menos ahorita tributación está muy detrás de las empresas que tienen facturas, han comprado facturas, tienen facturas electrónicas que no tienen ningún soporte. Son gastos que no tienen ningún soporte porque tributación les pide que por favor les presente no solo la documento que ya lo tiene tributación, sino que presente también los medios de pago por medio de transferencias bancarias que le hizo a esa cuenta y sobre todo que presente la naturaleza a qué se dio ese gasto, si ese gasto fue real, que presente informes, que presente las pruebas de que tuvo sustancia ese gasto, ¿verdad? Que es lo más complicado. Incluso hace poco salieron esas noticias en las cuales la administración tributaria indicaba de que tenía o habían detectado algo así como 50.000 millones en facturas electrónicas que no tenían sustento, que habían sido como de venta, un fraude. Esos fraudes, entonces eso podría caer dentro de lo que es la parte muy grave y van a tener una multa del 150%, ¿verdad? Este es un caso de un cliente para que vean lo difícil que va a ser aplicar lo que es la sanción de un 50% con reducción, ¿verdad? Que no califique como grave en ese sentido. Ellos hacen que yo no lo he visto. Al día de hoy yo no lo he visto. Califican la base imponible o el aumento de la base imponible sobre los montos no sancionables, sobre montos no sancionables contra aquella base contra aquel aumento de base imponible sancionable, ¿verdad? Entonces, se dividen uno entre otro, ¿verdad? En este caso, pues no había montos, no, aumento de la base imponible no sancionable, sino todo era sancionable. Y si divides el numerador contra los 78 millones que estás determinando de aumento de impuestos, porque pudiera haber un aumento de impuestos, pero por un aumento de la base no sancionable, caso que es muy difícil de que usted encuentre que tributación diga que es un monto no sancionable, contra los sancionables. Si ese supera el 10%, los sancionables del total de la base, o del total de impuestos determinado, pues entonces se cobraría un 100%. En este caso, imagínense que si la totalidad la tenemos como sancionable, pues el monto no va a dar 100%. Superen 10 veces lo que es el mínimo que puede tener para que no sea gravosa la determinación por parte de la sanción que va a determinar la administración tributaria. En ese punto va a ser muy complicado. Generalmente por eso es que siempre ven que hace una determinación la tributación y el monto de la sanción o el monto va a ser un 100%, ¿verdad? En esa parte vamos a tener ese porcentaje bien alto. Em, ese es un punto. Vamos a seguir ahora para decirle, bueno, ya sabemos que cuando es del 81, pues vamos a tener que es una determinación por parte de la administración. Ustedes lo habrán visto mucho que le hacen un ajuste tributario y le llega la resolución sancionadora. Generalmente llega por 100. Y recuerden bien, cuando ustedes van a solicitar una devolución de impuestos, y no están bien seguros, revisen bien. Revisen bien, hagan una auditoría previa o hagan una revisión previa de esos créditos fiscales o de impuestos pagados de más en ese sentido, porque
El monto que no corresponda o el monto que no tenga, la administración le va a aplicar el 50%. Y ya lo vemos, o sea, hay empresas que entran en pánico porque dicen, bueno, me parece proporcional la multa, pero hay empresas que dicen, bueno, es que le voy a solicitar a la administración tributaria 1.000 y algo millones, un caso que vimos hace poco, pero nos da miedo porque la misma auditora, lo primero, o la persona de tributación, lo primero que te dice es, ojo, si no corresponde, las multas son de 600 millones, ¿verdad? En ese punto, por eso es que es un monto muy fuerte, muy elevado para poder tenerlo en esa parte de tomar en cuenta, de solicitar así a la primera porque queremos de vuelta ese dinero. Puede ser un problema y un problema demasiado cuantioso. Vamos a saltar, una vez que son esto de las determinaciones o de las sanciones, también tenemos que tomar en cuenta que la administración tributaria en una determinación puede aplicar una sanción que está en el artículo 92 del Código de Normas, que es del fraude a la hacienda pública. En este caso, cuando una determinación sobrepasa los 231.100.000, que son 500 salarios base, 500 salarios usted lo multiplica por 462.200, le va a dar 231.100.000. En ese caso, cuando una determinación por cada periodo, por cada impuesto sobrepasa este monto, la administración pudiera mandar el caso, en vez de llevarlo en la vía administrativa, lo puede llevar a la vía penal. Tienen que estar en ese punto de que en caso de que usted tenga unas diferencias de impuestos muy altas, la administración puede salirse de la vía administrativa y llevar el caso a la vía penal. En ese caso, tenemos que estar viendo que el umbral siempre va a estar en 500 salarios base, ¿verdad? Eso no incluye intereses, sobrecargo de sanción, no incluye multas, ¿verdad? Y es por cada año y por cada impuesto. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta este punto a la hora de que hacemos alguna revisión fiscal, alguna vez que estamos viendo alguna empresa que estamos agarrando, que hay que advertir los problemas que tienen. Si tienen un problema de este tamaño, ustedes pueden ver, también pueden hacer una rectificación antes que llegue la administración tributaria, ¿verdad? Y pagar lo correspondiente en este sentido. Esto es un punto importante para verlo porque eh, ahorita que la administración tributaria pues tiene prácticamente toda la información de los contribuyentes, si ustedes se ponen a ver, pues tienen la factura, pues tienen los ingresos, pues tienen los gastos y los gastos a la final los tienen dividido por CABITs, entonces pudieran ver lo que son reales o no pueden ser reales y también puede tener la información de las importaciones. Tiene todo por el TICA, puede cruzar qué trajo y qué no trajo, qué importó. En ese sentido, pues ya tiene una base para ver y compararlo con la declaración que usted presenta. En ese sentido, cuando ves esa declaración, puedes ver qué diferencia está encontrando. Entonces sería importante que ustedes revisen o estén pendientes de estos montos para alertar a un cliente, ¿verdad? En ese sentido. Hay el artículo 81 bis, hace mucho tiempo se introdujo en este punto, que es la responsabilidad de tercero. En un momento se trató de sancionar a todos los contadores públicos con una responsabilidad solidaria sobre lo que presenta el cliente o el contribuyente para el caso de la administración tributaria. Y en este caso, pues a la final terminó siendo una sanción, ¿verdad? Que va de 1 a 3 salarios base por quien asesore, aconseje o preste servicio para omitir total o parcialmente el pago de algún impuesto. ¿Verdad? También que colabore en la alteración, inscripción de cuentas, asientos o datos falsos. En este caso, el asesor, el contador o la persona que esté indiferentemente en su profesión, puede ser abogado, contador, puede ser economista, puede ser la persona que está asesorando que lo demuestre por medio de la tributación, va a tener una sanción que va de 1 a 3 salarios base. Esta se va a aplicar hasta tanto se acabe la vía. Podría durar muchísimos años porque también si la empresa pues lleva el caso en vía penal o lo lleva por vía administrativa, acabando también la parte judicial, pues tiene que acabarse todo el proceso para ser sancionado el profesional en este sentido. Y me imagino que también puedes tener los efectos de cargo contra la sanción o la multa que le vaya a aplicar la administración tributaria. En este sentido, igual podría él apelarla o llevar el proceso en ese sentido, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes también y no dejar de ver que también pueden ser sancionados.
Hay uno que es la resistencia a las actuaciones de la administración tributaria que viene aplicado en el artículo 82. Muchas veces antiguamente se hablaba de que si llega la administración tributaria no le presenten nada, que no le entreguen, no, señores. Llega la administración tributaria, hay que atenderlo, hay que tener, y lo ideal para todos los profesionales que me están escuchando es tener pues todos los documentos en orden y al día. Que llegue tributación, si usted lleva todo, no es ningún problema. No es ningún problema que llegue la administración tributaria si usted lleva todo en orden. Más de uno me estará diciendo, sí, es que pueden encontrar cualquier cosa. Puede ser que encuentren cualquier cosa, pero si está en orden, ténganlo por seguro que las posibilidades de que no tengan ningún problema son muy altas. En este caso es facilitar los libros, ¿verdad? Van a ser sancionados y ahorita vamos a ver la sanción porque puede ser muy alta también en este sentido. Puede ser muy alta, no entregar los libros, no atender algún requerimiento debidamente notificado, cumplir parcialmente con la información solicitada cada vez que hay una información tributaria, ¿verdad? O cada vez que hay una auditoría fiscal, llega la administración y nos empieza a hacer requerimientos de información. Hacer el primero, puede hacer el segundo y el tercero, vamos a ver los costos que tiene en este punto porque muchas veces es mejor decirle a tributación, no tengo la información. O decirlo, o empezar a decir, no, es que ya te lo voy a entregar, ya te lo voy a entregar, ya te lo voy a entregar, porque puede ser muy costoso. Negar el impedimento o indebida, la entrada o permanencia en fincas o locales también. Mucha gente dice, no, vamos a hacerlo que no le abrimos las puertas. Señores, a la administración tributaria hay que atenderla. Es mejor atender y entregar la información y ver porque las sanciones muchas veces van a ser mucho más altas de lo que usted tal vez tenga en problemas de contingencia fiscal. En este caso, cuando hay un primer requerimiento, son dos salarios base que vinieran al monto que estamos hablando serían 900 y algo mil colones. El segundo requerimiento le van a aplicar tres salarios base, pero al tercero, si usted no lo presenta, es un 2% de sus ingresos brutos. Entonces, cuando ya vemos en este sentido, ya podemos ver que si es una empresa que pasa de los 2.300 millones, usted puede tener una multa de 46 millones en este caso. ¿Ok? Y como vieron, esto no tiene reducción de sanciones. No está dentro de lo que se reducen las sanciones. Entonces tenemos que tener muy cuidado porque entonces este monto queda así como está. De salario quedan los 46 millones para que usted lo tenga en la multa. Es importante que siempre que esté la actuación, usted, o si hay público en general que me está escuchando, se hagan acompañar de una persona que domine el tema, que sea especialista en materia fiscal, ¿verdad? Tal vez hay muchos contadores que no lo manejan, pero sí buscaré muchos colegas, también contadores, hay abogados o hay especialistas en materia tributaria de otras profesiones que pueden acompañarlo en este sentido. Si pueden tener una persona que sea especialista, pueden evitar este tipo de sanciones que muchas veces podrían ser más altos que lo que va a determinar la administración tributaria. Ojo con estos puntos que son importantes, es de llevarlos en cuenta y tenerlos. Y vamos a caer en el súper polémico artículo 83, ¿verdad? Este artículo para mí es el más fuerte, el que todos los colegas pues tienen miedo de poder incumplir y que con la nueva reforma de Tribu CR que entramos, la mayoría de declaraciones que teníamos antiguamente pues todas caían en el de 152 en ese sentido, pero en la actualidad la mayoría son de presentaciones mensuales. Es un problema muy grande que se le puede presentar a todos los clientes, contribuyentes, colegas, de que pudieran presentar tardíamente alguna de las informaciones. ¿Por qué? Porque el incumplimiento total o parcial tiene una sanción de 2% del ingreso bruto con un mínimo de 3 salarios y un máximo de 100, ¿verdad? Los errores pueden ser aplicados al 1%. Muchos clientes o muchos colegas tienen el erróneo pensamiento de pensar que si no colocan la información es un error. No, si usted coloca, vamos a suponer que usted reporta a Pedro Pérez que en vez de 100 eran 200, eso es un error. Pero si usted lo deja reportar es una omisión. Entonces no es lo mismo. Las sanciones van por la omisión. Yo no presento una declaración informativa en cero. No tiene ningún sentido. Si la vuelvo a presentar después, rectificando supuestamente, la sanción me va a aplicar. Porque estoy presentando la información fuera del plazo permitido por la ley. Entonces, en este sentido, tenemos que estar pendientes de que no se aplica de esa forma, ¿verdad?
El artículo 83 tiene una parte que nosotros le hemos querido ver porque dentro del mismo artículo, aunque cae dentro del 88 de la reducción de sanciones, él por sí solo nos indica que si el obligado suministra la información dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del plazo conferido por la Administración Tributaria, la multa establecida reducirá en un 75%. Entonces, a nosotros nos queda la duda porque el artículo tiene una reducción, pero si también le aplica la reducción del artículo 88 podría ser una reducción doble. Este caso no lo hemos visto. Yo no he visto que la Administración Tributaria lo haya aplicado. Yo he visto la aplicación de la sanción, de la reducción, perdón, del 88, que si lo presentó voluntariamente se le reduce y le cobran la sanción de un 75, pero no he visto si lo presentó al día siguiente, le aplican esta del 75 y también le aplican la del 88, porque en la norma está, ¿verdad? Y entonces deberíamos tener esa posibilidad, porque si tengo el artículo me da esa reducción y el 88 también me da una reducción, podría tener este doble beneficio. En ese punto lo dejamos porque no lo hemos visto. O sea, yo no he visto un caso en el que la administración tributaria lo esté aplicando, ¿verdad? La compañera, yo no sé si hay personas que estén preguntando, la compañera que está ayudando por parte del colegio, no he visto nadie que si hay en No, el chat. José, por el momento no tenemos consultas Una pregunta, pero comentarios. ustedes lo abrieron a que sea público en el Sí, ahí está donde ellos se Facebook. les dicen, ajá, correcto, que pueden hacer sus consultas acá y Ah, ok. nosotros con todo Bueno, no, es que no lo les estaba viendo en vivo, estamos, no importa. sí, Digamos. sí, sí está. Entonces, en el caso que no se conozca, ¿verdad? El importe de los ingresos brutos, la multa será de un 10% de los salarios. Vamos a tomar en cuenta. Aquí hay un problema porque la administración tributaria viene interpretando esta última parte de que en el caso de que los ingresos brutos se impondrá una sanción de 10 salarios, lo está aplicando, vamos a verlo ahorita y nos reducimos, lo está aplicando para las sociedades inactivas. La administración está diciendo de que, como aquí lo pueden ver, estamos en presencia de una persona jurídica inactiva, un ente que por no desarrollar actividad lucrativa, no presenta la declaración de impuestos sobre las utilidades y en consecuencia no se conoce el importe de sus ingresos brutos. De esta manera está aplicando a las sociedades inactivas los 10 salarios base por multa, que vienen siendo 4 millones. Este es un caso real en donde le aplican a esta persona que no presentó en el 22 y 23 4 millones 662 mil por cada año. Esto quiere decir que tenía 9 millones 200 y pico mil o 9 millones 300 mil colones más o menos por los dos periodos que no presentó de sociedades inactivas o que presentó tardíamente. Si ustedes se ponen a ver, en este caso, me parece exagerado el monto de la sanción, porque si una sociedad inactiva, si no conoce el ingreso bruto, es una sociedad que aquí mismo lo está involucrando, no tiene o no desarrolla una actividad lucrativa, no tiene un ingreso bruto. Si tuviera presumir o presumiera que tiene ingresos brutos, lo tuvieran que ver en este sentido o pasarlo a hacer una determinativa, una presunción de ingresos. Pero en este caso, claramente lo dice que no tiene una actividad lucrativa. Las sociedades inactivas son inactivas porque sus ingresos brutos son ceros. Debería aplicarle la sanción de los 3 salarios base. No deberían estarle aplicando una sanción de este tamaño. Ese es un problema que se está ocasionando como este, y yo creo que es donde el Colegio de Contadores Públicos y Privados tendrían que hacer un llamado y decirle a la administración tributaria de que recuerde que si es una sociedad inactiva, sus ingresos brutos deberían ser iguales a cero. No deberían estar aplicando esta sanción, ¿verdad? Dentro del punto de vista de lo que es la aplicación de las sanciones que estamos viendo, que yo le estaba al inicio, voy a devolverme a este punto, que le estaba diciendo de que no es igual la infracción por error de no colocar a una persona, no es un error, es una omisión. Incluso en el segundo párrafo, la administración tributaria dice de que en el caso del suministro de información que vaya de un 10% a un 75%, podría la administración tributaria dimensionar la sanción entre un 25% y un 100%. En este caso, me imagino que podría ser como esta tabla que yo pongo, lo debería dimensionar porque no he visto este caso tampoco aplicado, pero está en la norma, podría dimensionar que si la omisión
en el suministro de la información es igual a un 10%, debería cobrar un 25% de la sanción y así progresivamente, si es superior a un 75%, pues mantendrá el 100% de la multa. Esto está en el segundo párrafo del artículo 83 y es un punto en el que se puede dimensionar en el caso que usted presentó la declaración, llega a tributación y se da cuenta de que hay montos que no están incluidos en esa declaración y le dice que tiene que presentarlo. Imagínense que usted solo reportó cuatro, ¿verdad? Y resulta que no eran cuatro y eran ocho. Ya tiene un 100% prácticamente tiene el doble o el 50%, tiene el doble de los montos que no reportó en este caso, pues prácticamente la sanción se va a mantener, siendo tampoco lo que estaba reportando la administración tributaria, de acuerdo a esta dimensión, de lo que habla de dimensionar en los porcentajes de omisión que pueden ser en la declaración informativa. Sobre todo ahorita se pone bastante complicado cuando mes a mes tenemos que presentar, y dentro de las más importantes que me decía, conversaba con el presidente del colegio, me decía, hay que hablar de las sanciones que pueden, o de las declaraciones ahorita que pueden ser más preocupantes para los clientes o contribuyentes que tengan que presentar esta. Por supuesto que la más importante es la de retención de salarios, de salarios y dietas, jubilaciones y otros pagos que se tiene antes la presentábamos con el de 152 una vez al año y ahora la tenemos que presentar mensualmente. Si ahí usted se equivoca y no coloca algunas de esas y dependiendo del monto, puede ver que el monto de la sanción puede ser muy alto. Igual que el de retenciones de remesa al exterior. En este caso quiero detenerme porque viendo y analizando, y la 270. Hablemos de la 270, ya sabemos que 270, sociedad inactiva, precios de transferencia y todas las declaraciones que ahora son informativas en la parte de Tribu CR que pasaron nuevos con esta reforma que entró a partir de octubre. Tenemos que tomar en cuenta, pero estas son las que más se repiten, las que más problemas tienen las personas que nos consultan o los colegas que nos consultan. La de retención de salarios y dietas y la retención de remesas al exterior. En este caso, yo les digo algo, la 270, que ahorita por suerte la Administración Tributaria entendió el problema que es con la 270, que era la antigua del 151, que nos habla de que tenemos que presentar los pagos por, por intereses al sistema, de los pagos al sistema bancario que no nos dan factura y las comisiones. Y vamos a hablar de algo, y esta también la tienen que presentar. Hablemos de los regímenes simplificados. Muchos colegas o muchas personas que me están escuchando acá tienen empresas pequeñas que son de régimen simplificado. ¿Ok? Algunas pueden tener planilla de salarios porque tienen cuatro o cinco personas, que son lo máximo que pueden tener. Seis personas, incluyendo el propio dueño. Y alguno de ellos puede ser que pase el umbral de la base exenta del impuesto al salario y tenga que reportar. Tienen que presentar la declaración de retención por salarios de impuestos, salarios y dietas. Tienen que presentarla. En ese caso, si en el mes no la presentaron o compraron un sistema, imagínense usted que compraron un sistema y tienen que presentar la de remesa al exterior porque lo van pagando a la parte de afuera o alguna publicidad que están pagando y le están pagando a una empresa de afuera, ya tenemos dos declaraciones mensuales que presentar. Aparte de eso viene la 270, ¿verdad? Porque tienen un préstamo bancario y tienen que presentar, ¿verdad? Todos los meses los intereses que están pagando. Ahora les pregunto yo. ¿Cuáles son los ingresos brutos de una empresa de régimen simplificado? Porque no presenta impuesto a las utilidades, ya presenta solo y paga sobre sus compras. En este caso no tendría una declaración o no tendría ingresos brutos. Ahí sí cabe esta parte del artículo 83, en donde sí serían 10 salarios. Y si ustedes se ponen a ver y tenían estas tres obligaciones, pues van a tener 4.600.000 todos los meses, que poder tener una sanción muy alta. Imagínense que fueran las tres, pasa de 13 millones de colones. Entonces sí es bien importante que se tome en cuenta este punto, ¿verdad? Para tomarlo en cuenta en este punto. Ahora, otra que es importantísima es la que le cae a los bancos o a las entidades financieras que tienen tarjeta de crédito y que hacen retenciones de IVA o retenciones de impuestos a las utilidades. Esa sanción, como lo dice su artículo, es el artículo 15 dice que se sancionará por medio de la 83. ¿Y cuál es el plazo de presentación de esa declaración?
Deberá declarar o efectuar a más tardar el día hábil siguiente a haber realizado la retención. Eso quiere decir que esta declaración prácticamente se presenta diario. A diario se presenta. Si es el viernes, la tiene que presentar el lunes, pero si se pone en cuenta, prácticamente tiene que ser diario que se presenta esta declaración. Un banco tiene, por el tamaño, casi todos los días, una preocupación porque si se falla en esto, puede tener una multa que puede alcanzar los 46 millones. Puede tener reducción, sí puede tener reducción, pero hablemos de que puede tener una expectativa de que la sanción va a ser igual a 46 millones de colones. Entonces, cuando se pone a ver de lo que es la dimensión de esta sanción y lo multiplican por el monto que tiene o por la periodicidad que tengo que presentar estas declaraciones, pues puede ser demasiado alto lo que tenga que pagar o las consecuencias que tenga que pagar una entidad financiera que tiene un músculo alto, pues sabemos que maneja mucho dinero, o una empresa muy pequeña como que está en régimen simplificado, que tenga que presentar estas obligaciones, porque al no tener una declaración de impuesto a las utilidades presentadas en donde se reflejan sus ingresos brutos, pues la administración puede presumir de que son 10 salarios base al no tener esa declaración. Entonces la sanción va a ser mucho más alta. En vez de 3 salarios del mínimo, va a ser de 10 salarios. Entonces sí es de tomar en cuenta, compañeros, porque esto viene a cambiar muchísimo. Por suerte la 270 ya saben que es para el año que viene que quedó la forma de la presentación. Y eso lo vamos a tener en cuenta, pero sí hay que tenerlo y todavía yo creo que como colegio tenemos que aclarar muchas cosas sobre esta 270 porque aunque ayer dieron una charla, ayer estaban dando una charla acá en el colegio, siempre tenemos que estar en cuenta que lo que yo digo, cuando habla de los obligados, habla de todas las personas obligadas o no al impuesto sobre la renta en todos sus renglones. O sea, también si me habla de que son todos los obligados al impuesto sobre la renta, obligados o no al impuesto sobre la renta, creo que abarca demasiadas personas físicas o contribuyentes. Vamos a ver la tabla de lo que son los salarios base. Muchas veces dicen, es que tengo los dos salarios base. Si usted tiene ingresos superiores, el máximo son 100 salarios, que son 46.220.000. Si usted tiene una empresa que tiene un monto de ingresos brutos de 2.311 millones, ya llegó al tope. Si es de ahí para arriba va a ser 46 millones. Ya al llegar a ese monto y pasarlo son 46 millones. Aquí hay un ejemplo, tendría que llegar a 69, entre 69 millones, 100 mil colones y 2.311 millones, se va a aplicar el 2%. Si estamos por debajo o por encima, se va a aplicar lo que es la tarifa máxima, que sería 3 salarios y 100 salarios. Por eso hago esta tabla como explicativa, de ver de que en el caso de que usted tenga 80 millones, pues se le va a aplicar el 2% a los 80 millones, que sería 1.600.000. ¿Por qué? Porque es mayor al mínimo y es menor al máximo que tenemos de esta aplicación de tarifa, ¿verdad? Entonces sí hay de tomarlo en cuenta, o sea, una empresa que venda 500 millones, que puede ser una empresa media. Una vez vi un caso de transporte, era una amiga, una abogada colega, ella hizo la de beneficiario final, la rellenó y sabe que uno cuando la termina se la pasa en una parte que hay que marcarla para poder enviarla, ¿verdad? Ella no la envió. Y la empresa tenía como 500 y algo millones. Sí, la multa le llegó en 11 millones y algo. O sea, por ese error. No tenían no tenían, bueno, eso ya vamos a ver más adelante, no voy a dar más información, no voy a hacer un spoiler aquí, esta parte para verlo, pero entonces tendríamos que ver ese punto, o sea, son sanciones que pueden perjudicar a una empresa porque la utilidad de esa empresa era como de 20 millones de colones, sin embargo ya el 50% se le estaba yendo en esa multa, aparte que tenía que pagar un 30% de impuestos. Prácticamente quedó sin nada para ese mes. Y vamos a estar claros, no, que tengas la utilidad no quiere decir que tengas el flujo de dinero, ¿verdad? Este punto ya lo hablamos. Y hay otro punto importante que en cuanto a la sanción del 83 la gente no toma en cuenta, que son los requerimientos de información a terceros que te puede llegar. Muchas veces tributación le está haciendo una auditoría a una empresa y va a otra en la que le vendió algún producto y le dice, por favor, ¿me puedes dar la información de lo que le vendiste a esta empresa y le da 10 días hábiles? Le está pidiendo la información. El no entregar esa información también tiene la multa del 83 y no por primer requerimiento de esta parte. Esa multa
Puede ser hasta de 46 millones en el caso de que su empresa sea grande. Va con los tramos que acabamos de ver. Esto es, si usted lo deja por ahí y no lo toma en cuenta, puede ser una sanción grave sin tener nada que ver con el problema de la auditoría que le están haciendo al otro contribuyente. Le están pidiendo una información. Es una información a tercero, le están solicitando que entregue una documentación. En este caso le dieron 10 días a para que entregue una información sobre la facturación sobre lo que le había facturado, la fecha, el monto, y que le diera ese desglose. Si no se cumple, va a ser sancionado por el artículo 83, como lo dice acá, ¿verdad? En ese caso, bueno, si lo presenta 2 días después y antes de que le llegue la multa, pues le podría aplicar reducción, pero es exponerse a una multa muy alta por no hacer caso a un requerimiento de tercero de la administración tributaria. Hay que tener en cuenta este monto, ¿verdad? Ok, vamos a ver este punto también. Perdón, se me fue acá el artículo 84. Incumplimiento del deber de llevar los registros contables y financieros. Pues aplica un salario base. Esto hoy en día es como complicado. Antiguamente se pedían los libros y entonces recuerdo que la gente no lo tenía al día en este sentido. Hoy en día pues ha cambiado mucho esto. Yo creo que todo el mundo mantiene lo de la información al día. El de transparencia, que lo acabamos de pasar por el registro de accionistas, tiene una multa muy alta, el 84 bis, como estaba hablando de esa empresa de transporte, y este no tiene reducción de sanción. Es el problema. Tenemos que estar muy pendientes y actualizar los datos, como vimos desde el principio que estábamos viendo la información de actualizar los datos. ¿Por qué? Porque la administración tiene que dar, incluso hace poco, pues dio un comunicado porque se le estaba solicitando, los colegios estaban solicitando de que ampliara el plazo para la presentación de beneficiario final, que lo ampliara porque el problema con el registro de los poderes que no ha salido del registro, pues está muy atrasado con este punto y tributación dijo que bueno, que ellos tenían que apercibir en un momento, y tienen que hacerlo por cliente, por cada contribuyente, tiene que llegar a un apercibimiento que le dan 3 días de prórroga. Si en esos 3 días pues cumple, pues no sería sancionado. Pero en el caso de que esa persona incluso tenía un correo cualquiera puesto y no se dieron cuenta que lo habían apercibido en ese plazo, y le llegó una multa de ese monto. Incluso se presentó y en el expediente estaba las veces que la tributación había guardado las veces que había mandado el correo, al que tenían señalado, ¿verdad? Y no lo habían contestado y no habían hecho eso. Pues sí, en este caso es una sanción muy, muy alta para algunas empresas, ¿verdad? Recuerden que todas las empresas tienen que presentar beneficiario final, ¿verdad? En este caso, y la multa puede ser muy alta, incluso para una sociedad inactiva y puede ser muy alto y es triste porque muchas personas en este país acostumbraron a tener carros o propiedades o la casita la pueden tener en una sociedad y es gente que no es, que tiene la sociedad hace muchos años y no se da cuenta de esto y no solo le llega por beneficiario final, sino que también por las sociedades inactivas le llega la sanción. Si se pone a ver que tal vez en 5 años no han presentado esto y lo aplican por la sociedad inactiva por 4 millones y algo y la beneficiario final en 1.300.000, pues prácticamente la persona tiene una multa cercana a los 30 y pico millones que podría ser, si es una casita humilde de una persona humilde, prácticamente ya podría estar perdiendo la propiedad por una sanción de esta de no darse cuenta. Recuerden una cosa, para la aplicación de una sanción por parte de la administración tributaria, lo primero que tiene que llegar es una propuesta motivada, ¿ok? Lo primero que llega es una propuesta motivada en la cual nos indican el error o la sanción que hemos cometido y nos dan 10 días para presentar descargo. Una vez que presentamos descargo, presentemos o no presentemos descargo, tributación lo puede aceptar en caso que no lo acepte, o en caso que no presenten, igual va a presentar la resolución sancionadora. En este caso tenemos que ver que es una oportunidad que va por propuesta motivada, que es de acuerdo al artículo 150 del código, nos va a llegar la propuesta motivada. Siempre, con algunas multas, nosotros tenemos la posibilidad de recurrir la multa, ¿verdad? En este sentido, la empresa puede recurrir, tiene el derecho de poder presentar toda la vía administrativa, en este caso, pues, por ser contra ESPRA, un recurso revocatorio contra la resolución y también lo puede llevar a apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo. En este caso, pues,
la empresa tiene la posibilidad de defenderse. Por dicha, en este país el- tenemos esa parte que nos da la ley de poder, del derecho a la defensa y de poder apelar o impugnar alguna sanción que nos esté aplicando la administración tributaria, ¿verdad? La no emisión de factura, pues tiene una sanción de 2 salarios base, ¿verdad? Que no gusta factura ni comprobante electrónico. Tenemos que tener cuidado porque en este caso, el otro día yo también estaba hablando y decía, ahora tenemos la obligación de que cuando compramos a una empresa que no nos da factura electrónica, como puede ser la del régimen simplificado, tenemos la obligación de hacer una factura de compra. ¿Ok? En ese sentido, yo no lo he visto, pero esto es muy nuevo, pero sería una nueva emisión de factura. Si me está obligando a emitir una factura de compra por ese acto para soportar mi crédito, también estaría faltando en no emitir esa factura, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en ese punto. La administración tributaria estuvo sancionando el no emitir la factura con respecto a que si no emitía el comprobante, también estaba con el artículo 83. En este sentido, eso estuvo superado porque ya tiene una sanción específica, ¿verdad? Hay una sanción también que no aceptar medios alternativos de pago. Esta tiene una sanción que es multa, el que usted no tenga un medio alternativo, o sea, que solo sea efectivo. Entonces, una sanción es un salario base, pero pocas veces la he visto que la estén aplicando en este punto, ¿ok? Y que es otra muy recurrente y que hay que tener mucho cuidado, que es la infracción que da lugar al cierre de negocio. Cuando usted una declaración como el IVA, la administración tributaria no la ha pagado, le emite un requerimiento de pago en el cual le da 15 días hábiles para cumplir con ese pago. Si usted omite ese pago, de retenciones, de impuestos del IVA como tal y de otras retenciones, si usted omite eso o que le solicite que presente la declaración de impuestos porque no la ha presentado y usted en los 15 días no la presenta, usted se hace merecedor a una infracción del artículo 86 que es el cierre de negocio. ¿Ok? Cierre de negocios por 5 días naturales. Generalmente la administración tributaria he visto que siempre cierra el miércoles y abre el lunes en la mañana. En estos días a un cliente lo cerraron el jueves y lo abrieron el martes. En ese sentido, pero tienen que tomar en cuenta que el no cumplir con el requerimiento de pago, una vez que emite la administración tributaria el requerimiento de pago, ustedes tienen esos 15 días hábiles para cumplir. Si no, le procede el cierre de negocio, ¿verdad? Antiguamente el cierre de negocio pues fue un poco fuerte, sobre todo cuando era para hoteles. Yo vi llegar al hotel llegar a la fuerza pública y sacar a todos los huéspedes que estaban, personas del extranjero que habían hecho la reserva, la sacaban y la dejaban fuera del hotel. Algo que no tenía sentido porque ya esa persona había pagado por ese derecho, ¿verdad? En este caso, al sujeto le pueden cerrar todos los locales, no impide la sanción, penales, mantiene sus obligaciones patronales, se hace contar el cierre mediante sellos oficiales. Hay una directriz que había salido en cuanto a la reserva de hotel, por suerte esto que estábamos comentando se superó, nosotros lo vimos en este punto, todas las habitaciones que estaban ocupadas por un cliente las respetan en ese sentido, ¿verdad? Pero si cierran los restaurantes o esta parte la van cerrando. eh, las que prestan otros servicios sí lo pueden cerrar, pero respetan al huésped que ya está en la habitación. Antiguamente lo sacaban y lo dejaban en la calle, que era también un punto como muy exagerado. Yo nunca he estado de acuerdo con la sanción de cierre de negocio, porque si es un cliente que está vendiendo bastante, más bien deja de contribuir o pagar impuestos en ese sentido. Debería haber una alternativa como hubo un transitorio que se permitió con lo del COVID, que pagaran una sanción pecuniaria siempre y cuando estuvieran al día. Yo mantendría esta parte, siempre que la empresa esté al día, que haya sido por alguna cuestión, como le puede pasar a cualquier persona, tiene un bache y desgraciadamente pues los flujos de efectivo pues no le están corriendo porque a veces tributaciones, pero es que usted cobró el IVA. No, no, muchas veces no cobra el IVA. ¿Cuántas veces nosotros como profesionales nos emitimos una factura y el cliente nos tiene 6 meses sin pagar, ¿verdad? Nos tiene sin pagar el principal y nos tiene que pagar sin el IVA que estamos cubriendo, a veces lo estamos soportando. Dependiendo del tamaño de la empresa, a veces los flujos de efectivo para soportar las cuentas por cobrar que tiene, pues no son muy,
muy, muy rotativas para tener ese volumen de poder hacer ese pago. Aunque ahorita hay una parte que puedes vender a crédito, que también está en ese sentido, 90 días, pero a veces incluso en esos 90 días muchos no cumplen con la obligación de pagarle al cliente, ¿verdad? Entonces se puede pasar y los flujos de efectivo son una cosa que a veces son complicados para algunas empresas. Algunas empresas están acostumbradas a pagarnos, y las que son grandes a veces te pueden durar en pagar hasta 6 meses y eso lo sabemos todo lo que estamos hablando acá, que tenemos que estar en la calle. A veces la tributación debería entender este punto o falta de nosotros hacerle entender muchas veces lo complicado que es para algunas empresas. El que recibió el dinero y se lo quedó y lo van a sancionar, nosotros no podemos, no se puede defender. A veces son estos casos de problemas de flujo que podría darse, ¿verdad? Hay un punto que es importante en el cierre de negocio que me gustaría comentarlo con ustedes, porque el cierre de negocio, una vez que acabamos la etapa administrativa, que sale el fallo del tribunal, hay una alternativa en el artículo 264 que dice aquí, con excepción de los casos, al final estoy leyendo, en que el contribuyente demuestra haber incubado este proceso dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del acto que agota la vía administrativa. No suspende la eficacia del acto, la ejecución o la orden de haber presentado un contencioso. Hablemoslo de esta manera, ¿verdad? La simple presentación de una medida cautelar teniente a obtener la orden judicial de suspensión no suspende la eficacia del acto administrativo ejecutorio con excepción de los casos, lo voy a leer completo para que se entienda, en que haya presentado el proceso dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo del fallo de la vía, que es el fallo del Tribunal Fiscal. Tómenlo en cuenta porque en caso de que sea injusto, y ustedes puedan ir al contencioso, pueden meterlo ante los 30 días y pueden poner esa medida cautelar para que se te le cierre. Con lo que falla, con lo que dura de fallar el contencioso, pues tengan seguro que va a estar suspendido como 3 4 años, ¿verdad? Eso es un punto importante porque es un derecho que está en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para que ustedes lo tengan. O mucha gente quiere destruir los sellos, quiere quitarlos porque dice que le da una mala imagen a su negocio, pero esto también puede ser sancionado. Ojo con esto porque puede tener una sanción fuerte, ¿verdad? Motivo provocado en su representado administrado socio, esta sanción será equivalente a 2 salarios, pero también hay una parte penal que puede verse involucrada en lo que son la destrucción de los sellos puesto por la administración. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Yo, mejor con eso no se juega. Si la administración le cerró el negocio, pues espere que le abran, que van a ser los 5 días hábiles. La administración es muy cumplida en eso. Llega oportunamente, las veces que lo he visto, a abrir el negocio, ¿verdad? Entonces, cierto que no he visto ningún tipo de problema en eso. No hagan eso de quitar los sellos. No hagan esa parte, por favor. No metan más en un problema en que ya están, pueden no aplicar los sellos. Señores, yo creo que hasta este punto hemos llegado. Del 87 saltamos al 88, que fue con el que iniciamos, viendo la reducción de sanciones. Sí es un momento para hacer algunas reflexiones con los clientes que tenemos en cuanto a la presentación de declaraciones. Muchos de los que ya, el que está internamente trabajando en una empresa y lo llevan no tanto, pero sí son los colegas que llevan tal vez 40, 50, 100 empresas en las cuales la información le va llegando mes a mes y muchas veces se le atrasa. Si tienen que tener algo con el, sí diría yo que tenemos que tener algo con los clientes que se trata en ese sentido porque el no presentar a tiempo esto pudiéramos pasarle la responsabilidad, debería ser responsabilidad de ellos, porque no es que el asiente vaya en el último día a entregar la información y entonces sea culpa tuya que no pudiste subirlo, ¿verdad? En este sentido es bien importante que yo creo que estemos documentando con los clientes. Muchas empresas inteligentemente he visto que publican y dicen a los clientes, le solicitamos a todos nuestros clientes que antes del 5 de cada mes, por favor, nos estén presentando la información. Yo creo que en eso se tienen que salvar ustedes las responsabilidades, porque no es justo que también le vayan a presentar la información el último día y estén pretendiendo de que la puedan subir en tiempo. Podría pasar algo con el sistema, no sea a tiempo con el volumen, pues es difícil que puedan cumplir con esa parte. Yo siento que eso es un punto que como profesionales tenemos que dejar claro y por escrito con los clientes, ¿verdad? El compromiso para poder presentar en tiempo y oportunamente las declaraciones informativas que son las que pueden tener un riesgo muy alto. Señores, yo creo que hasta acá el conversatorio de hoy, me imagino que la mayoría que nos preguntan pues, lo puede ver más tarde o podemos ver este punto. Eh, este era otro punto que teníamos por acá, de prescripción, que también pueden ver que las multas prescriben igualmente a los 4 años, ¿verdad? Em,
Bueno, de verdad que fue un gusto estar compartiendo con ustedes. Si alguien tiene una consulta, no tengo problema en... No, señor, estaba revisando acá en el chat de comentarios y no tenemos ninguna consulta sobre el tema desarrollado el día de hoy por don José Becerra. Más bien agradecerle a don José por su ayuda con el tema desarrollado el día de hoy y también recordarles nuevamente nuestros patrocinadores en categoría platino. Tenemos S&M Soluciones Forenses, Despacho E-Way, Despacho Jenkins, Erickson y compañía, Despacho Gómez y Durán, Innova Seguro, Cyberfull, Despacho KPMG, HICO SAP, Sicai Consulting, Despacho Baker Tilly, Despacho Moore, Procom, Despacho TGS. También en nuestra categoría oro tenemos el Despacho Murillo y Asociados, García y Asociados, Avaluar Asesores, Despacho R. Artabe y Asociados, Universidad UNED, Universidad Costa Rica, Despacho Marín Vega Moreira, BS Solution Group, Universidad Castro Carazo y se nos integró el Hotel Poza Blanca Lodge. Y en la categoría plata tenemos TP Consulting. Entonces agradecemos nuevamente a todos nuestros patrocinadores por ser parte del mes de la contaduría pública. Nuevamente agradecerle a don José Becerra la exponencia del día de hoy. Recordarles que a las 2 de la tarde, tenemos otra charla de este día y mañana seguimos con nuestras exposiciones. Adicionalmente, indicarles que todas nuestras charlas quedan grabadas y posteriormente se suben también al canal de YouTube. Y la agenda de charlas también la pueden ubicar en nuestras redes sociales como es el Facebook. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias, don José, y nos vemos en la charla de las 2 de la tarde. Muy amable y muchas gracias. Gracias, Muchas don gracias a José. todos y no se pierdan las charlas del colegio. Hasta luego. Gracias, muy amable. Hasta luego.